La aventura de escribir autobiografía. Conduce Sergio Feliz. Buenas tardes a todas, a todos. Ya estamos aquí transmitiendo desde la cabina de FIB Radio, desde nuestra casa La Faro Indios Verdes. Este es su programa, La aventura de escribir autobiografía, donde es nuestra santa costumbre hablar del ejercicio de escribir sobre uno mismo. Y pues justamente hoy traemos un buen tema, otro tema, un poco para ir diferenciando las autobiografías de las memorias y de las biografías. Fíjense que aquí justo en la casa, en nuestra casa en el Faro Indios Verdes, hace rato me encontré con un compañero de clase de un taller que estamos llevando, que se llama edición de video, y él justo me preguntaba cuál es la diferencia entre una autobiografía y una biografía. Pues es el tema que traemos el día de hoy para todas y todos ustedes. Pues muy bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son los géneros literarios pues con los que nos topamos en la vida cotidiana, en las librerías, en las bibliotecas, ¿no? Entonces, regularmente cuando vamos como les digo, a una biblioteca o a una librería, pues nos encontramos con muchas diferentes secciones. Vemos el lugar de las novelas, en otro lugar vemos los cuentos, la sección infantil, las generalidades también, ¿por qué no? Que de repente no se pueden clasificar algunos libros en algún lugar en particular. De filosofía también nos encontramos, de religión, de ciencias sociales, filología, ciencias naturales, técnica y ciencias prácticas, arte y literatura, historia y biografías, autobiografías, memorias, etcétera. Con esto nos topamos pues en nuestra vida cotidiana cuando acudimos, como les digo, a una biblioteca o a una librería. Y pues bueno, se trata de obras que se engloban dentro de un género mayor, ¿sí? Con el que comparten características y objetivos muy similares. Esto se hace para organizar los libros en la estantería, de forma que todos los libros que traten de un tema específico queden ubicados en el mismo lugar. Y pues justamente de repente llegamos nosotros a la biblioteca, a la librería, y preguntamos, oiga, ¿dónde están los libros de superación personal? Pues bueno, ya el empleado, el dependiente, pues nos va a mandar exactamente a ese lugar. Y pues vamos a ver cuáles son los géneros literarios, un poco para que entendamos el modo en el que se clasifican las obras de literatura, y también pues que nosotros vayamos descubriendo pues nuevos géneros, ¿no? De los nuevos géneros que hay en estas bibliotecas y en estas librerías, que pues han ido apareciendo en la actualidad, ¿no? Debido a los avances, a las innovaciones en el terreno de las letras. Justamente hay nuevos géneros que se van creando. Y bueno, ¿qué son los géneros literarios? Pues nos dicen por acá que los estudios de la lengua y literatura han agrupado las diferentes obras literarias en grupos o categorías genéricas que comparten algunas características y funcionalidades concretas. La retórica clásica fue la encargada de establecer la división de los géneros literarios, primero en tres grupos que todavía hoy siguen vigentes. ¿Y cuáles son estos tres grupos? El género lírico, el género narrativo y el género dramático. Eso es la primera clasificación que hace que hace la retórica clásica, justamente pues de las obras escritas, ¿sí? Dentro del género narrativo está la narración en prosa. Por ejemplo, el cuento. Se trata de un relato breve que narra una historia que tanto puede ser real como inventada. Se caracteriza porque presenta concisión y concentración del relato, pues en pocas palabras tiene que conseguir un efecto en el lector y contar una historia coherente y estructurada. Esa es la definición de cuento, de la narración en prosa. Ok, otra narración en prosa, otra clasificación es la novela. Y esta es una narración más extensa, ¿sí? O digámosle nada más narración extensa, y que cuenta con un argumento mucho más amplio y desarrollado en su relato. Suele presentar argumentos secundarios
que penden de la narración principal y que es interpretada por los personajes que forman parte de la obra. Hay un trabajo mayor a la hora de la creación de los personajes para que sean pues más verosímiles, ¿sí? Para que sean más verídicos, más verdaderos su andar por esta novela en toda la narración, y pues en lo que sí tenemos que ser precisos para describir estos dos géneros, digamos, el cuento y la novela, pues es que todo esto sale de la imaginación del escritor. ¿Ok? Otros géneros literarios, hablemos de más géneros literarios. Ya hemos dicho que la retórica clásica fue la encargada de dividir la literatura en 3 grandes géneros que acabamos de mencionar. Pero con el paso del tiempo han ido apareciendo nuevas formas literarias y por tanto se han tenido que crear nuevos géneros como los que les voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, la oratoria es otro género que está clasificado, y en la oratoria nos dicen que es el tipo de escrito que se realiza para ser explicado ante un público a modo de conferencia, presentación, charla, etc. El objetivo es querer instruir a los asistentes y remitir un mensaje en concreto. Otro género es la historia. Se trata de una narración que explica acontecimientos reales de una forma objetiva. Las formas más comunes, fíjense, aquí es donde entramos nosotros, es la autobiografía o la biografía. Quizá las memorias también se pueden agrupar en este rubro, que es el tema del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a hablar en particular de las memorias, la autobiografía y la biografía, pero para ello, pues justamente primero estamos tratando de dividir, de ir quitando toda esta paja para ir precisando al final qué es lo que va a ser la autobiografía, la biografía y las memorias. Ok, otro género que vamos a tocar es la didáctica. El objetivo de este género es enseñar, transmitir conocimientos concretos sobre un tema. El ensayo, por ejemplo, es un subgénero de la didáctica, así como la crítica o la fábula. En fin, pues muy bien, pues pasemos a entender la diferencia entre la autobiografía, la biografía y las memorias. Se denomina a memorias a aquel relato que de una forma más o menos fiable describe los hechos y acontecimientos que el autor ha vivido como protagonista o testigo. Nada más aquí hay que precisar que las memorias son un pasaje corto del individuo que las narra. Es decir, por ejemplo, el presidente, no sé, Luis Echeverría o Peña Nieto, en fin, quien sea, ellos quieren escribir solo sus memorias de cuando fueron presidentes. Entonces van a empezar a hablar justo cuando empezaron a ser presidentes, o quizá desde su candidatura y hasta el término de su gestión como presidentes. A eso le llamaríamos sus memorias. Si en todo caso el presidente Peña Nieto quisiera escribir su autobiografía, pues más bien no estaría hablando ese periodo, sino él empezaría quizás desde cuando nace, cuando entra a la primaria, cuando entra a la secundaria, no sé, cuando le empiezan a dar ganas de introducirse en la política, y entonces ahí estaríamos como ya diciendo, ya no está escribiendo solo sus memorias, sino ya está escribiendo su autobiografía. Pues muy bien, vamos a ver, la distinción entre memorias y autobiografía, pues parece que no está muy clara del todo. El diccionario de la lengua española define ambos términos de manera similar, de forma que podrían llegar a entenderse como sinónimos, pero bueno, yo ya les marqué la diferencia. El periodo presidencial de un presidente podemos, aunque sea de corte autobiográfico, pero podemos llamarle memorias, ¿sí? Una nota periodística de algún accidente, inclusive eso es solo una crónica de un accidente, de un asunto que sucedió. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Teresa de Jesús narra la forma, en ocasiones pormenorizada, en el libro de su vida, sus primeros 40 años de vida. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les digo, la autobiografía. Mientras que en las memorias, el interés se centra más bien en rememorar la vivencia del yo de una determinada etapa o de una época. Por ejemplo, las memorias de África de Cares Blixen
más conocida por su seudónimo Isaac Dinesen, narra el periódico que esta escritora vivió en Kenia. Pues esta es, para iniciar, esto es justamente la diferencia entre memorias y autobiografía. Ahorita nos vamos a ir a un corte, vamos a poner una canción de Joan Baez, Forever Young, y regresando pues vamos a continuar justamente con este tema para que vayamos nosotros mismos diferenciando y sabiendo esta diferencia de biografía, memorias y biografía. ¿Ok? Adelante, vámonos con Forever Young. Al regreso continuamos hablando de este tema. Adelante. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? Some are like water, some are like heat. Some are a melody and some are the beat. Sooner or later they all will be gone. Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth's like diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. We'll let them come true. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? I wanna be forever young. Do you really wanna live forever and ever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever young? Muy bien, pues ya regresamos. Gracias por esta preciosa melodía, Forever Young, porque así somos todos, por siempre jóvenes. Así nos mantendremos y este asunto de escribir autobiografía pues nos va a mantener en esta vida, que es el objetivo de este programa, que todos ustedes se avienten a esta aventura de escribir autobiografía. Y bueno, pues estamos hablando de esta diferencia que hay entre memorias, biografía y autobiografía. Y pues bueno, lo que les quiero comentar es que en la lengua española
pueden mencionarse obras escritas desde la segunda mitad del siglo XIX, como las Memorias de un sesentón, de Ramón de Mesonero Romanos, pero como género literario comienza a destacar en la primera mitad del siglo XX, que nos dejan patentes obras como los 4 tomos de Los Pasos Contados, Una vida española a caballo de 2 siglos, de 1887 a 1957, escritos por Corpus Varga, o la popular colección de recuerdos selectos de Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, o del también poeta Rafael Alberti, en los 2 tomos de La Arboleda Perdida. Más comerciales a nivel universal resultaron las memorias escritas por políticos como Winston Churchill, Memorias de la Guerra, o por actores como Charles Chaplin, Historia de mi vida, por no hablar de las cinematográficas Memorias de un mexicano y Memorias de África de Karen Blixen, frente a reflexiones más profundas, pero con un reflejo comercial muchísimo más discreto en obras como Los Cabos Sueltos del profesor Enrique Tierno Galván, entre otros numerosos y posibles ejemplos. Ok, los 3 formatos principales utilizados para contar la historia de una vida son, como les he venido comentando en todo este programa, son la biografía, la autobiografía y las memorias. Distinguir entre estos 3 géneros puede resultar un poco confuso, ya que todos comparten varias similitudes, hablan de personajes en particular, en fin. Pero sí hay algunas diferencias claras, como ya les he venido diciendo. En pocas palabras, fíjense, una biografía es la historia de la vida de un individuo escrita por otra persona. Una autobiografía es la historia de la vida de una persona escrita por ella misma. Y las memorias son una colección de recuerdos escritos por la propia persona. Aquí está. Este es el meollo del asunto, y de este programa se los voy a repetir para que nos quede claro. Una biografía es la historia de vida de un individuo escrita por otra persona, no por mí mismo. Una autobiografía es la historia de mi vida, o la historia de la vida de una persona escrita por ella misma. Y las memorias son solo una colección de recuerdos escritos por esa misma persona. ¿Ok? La biografía es una obra de no ficción que ofrece un relato objetivo de la vida de una persona. La principal diferencia entre una biografía y una autobiografía es que el autor de una biografía no es el sujeto. Esto es importante porque, fíjense, yo en una biografía puedo escribir la historia de un personaje al cual yo quiera biografiar, y yo puedo narrar desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Sin embargo, en una autobiografía es obvio que nuestra biografía que estemos nosotros mismos escribiendo no va a tener fin, o no va a tener ese fin de nuestra muerte, porque nosotros no vamos a escribir hasta el último día de nuestra vida, sino que va a terminar en el momento en que nosotros como autobiógrafos decidamos terminarla. Ok, las biografías, regreso a las biografías, incluyen detalles de los acontecimientos clave que marcaron la vida del sujeto, así como información sobre su lugar de nacimiento, educación, trabajo y relaciones. Los biógrafos utilizan diversas fuentes de investigación como entrevistas, cartas, diario, fotografías, ensayos, libros de referencia, periódicos. Aunque una biografía suele tener forma escrita, puede producirse en otros formatos como la composición musical o el cine, como lo hemos visto, ¿no? Para grandes películas que hemos visto, yo siempre les menciono esta película de Papillón, por ejemplo. Esa es una autobiografía. Hay algunas películas que hemos visto del Che Guevara, por ejemplo, esas sí salen de sus biografías, y solo hay un caso. El Che Guevara, Ernesto Guevara, escribió un libro que se llama El diario en motocicleta, y justo ahí él sí es cuando nos narra su vida. Ok, vámonos a definir lo que es la autobiografía.
Una autobiografía, bueno, ya se los dije, como ya lo dijimos, es la historia de la vida de una persona contada por ella misma. Y como el autor es también el protagonista de la historia, las autobiografías se escriben en primera persona. Esto es importante tomarlo en cuenta como la diferencia con las biografías. La biografía yo puedo estar hablando de él, de esa persona que es mi protagonista. Sin embargo, en la autobiografía yo voy a hablar de mí y esto va a ser en primera persona. El propósito de una autobiografía es retratar las experiencias de vida y los logros del autor. Por ello, la mayoría de las autobiografías se escriben en una etapa posterior de la vida del sujeto. Sí, es lo que les digo, regularmente no nos acordamos pues de nuestra época de nacimiento, cuando nacimos, esos primeros años de vida, pues no los recordamos. ¿Ok? Entonces muchas veces nosotros decidimos comenzar nuestra autobiografía quizá desde el primer recuerdo que tengamos, o como les he venido diciendo también, les dije en el programa pasado, hacemos un eje de nuestra historia. Pues yo quiero hablar de mi vida laboral, entonces quizá empiece a narrarles sobre el primer trabajo que yo tuve, el segundo, el tercero, y esto pues cronológicamente. También les puedo narrar mi autobiografía desde un eje que sea mi vida escolar, y también puedo decirles cuándo entré al kinder, cuándo entré a la primaria, a la secundaria, y así. Y entonces miren, y aquí ya vamos asentando. Una de las principales diferencias entre una autobiografía y una biografía es que las autobiografías suelen ser más subjetivas. Esto se debe a que están escritas por el propio sujeto y presentan los hechos basándose en sus propios recuerdos de una situación específica. ¿Sí? Recuerden que no todos nuestros, ya se los dije la vez pasada, no todos nuestros recuerdos pues son tan certeros. Como dijo Gabriel García Márquez, la vida es tal como la recordamos, nuestra vida es tal como la recordamos, no siempre es tal como sucedieron los hechos, porque en muchos casos cuando nosotros escribimos nuestra autobiografía, pues como les decía en el programa pasado también, pues entrevistamos a gente o buscamos también algunas fuentes de información como fotografías, cartas. Pues esto es lo que nos trae a la mente el recuerdo que vamos a escribir, que yo les pido por favor a todos que cuando quieran justamente escribir su autobiografía, pues hagan este ejercicio de buscar fuentes de información e inclusive la entrevista. Y bueno, pues algunas autobiografías famosas está, por ejemplo, La historia de mi vida, de Helen Keller, y uno que indiscutiblemente todos han oído mencionar en algún momento es El diario de una joven, de Ana Frank. Esta pues todos los hemos tenido alguna vez en nuestras manos o algún día nos lo dejaron leer en la escuela. Vámonos ahora a diferenciarlo de las memorias. ¿Qué son las memorias? La memoria viene de la palabra francesa mémoire, que significa memoria o recuerdo. Al igual que una autobiografía, las memorias son la historia de vida de una persona escrita por ella misma. Entonces, la diferencia entre las memorias y la autobiografía radica en que las memorias se centran en la reflexión y el establecimiento de una conexión emocional, en lugar de limitarse a presentar los hechos de su vida. El autor utiliza sus conocimientos personales para contar una historia íntima y emotiva sobre los acontecimientos privados o públicos de su vida, lo que yo les comentaba hace un rato, por ejemplo del presidente Peña Nieto, que pues él nos va a contar sus memorias de cuando él fue presidente, pues solo va a agarrar ese tema, ese periodo, cuando él ingresa a la presidencia o cuando se lanza de candidato o lo lanzan de candidato y cuando termina su gestión como presidente. Ok. Entonces, el tema se centra intencionadamente y no incluye aspectos biográficos o cronológicos de la vida del autor, a menos que sean significativos y relevantes para el relato, para esto de las memorias. Y pues como les dije, les di ejemplos de autobiografía, algunos ejemplos de memorias famosas son, por ejemplo, Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. También Sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou. Y personal Memoirs of Ulysses S. Grant, de Ulises S. Grant. Y una historia de vida también se conoce como una autobiografía, si se trata de uno mismo
o una biografía si se trata de otra persona. Ya sea que estemos tratando de crear una historia de vida acerca de nosotros o de otra persona, los puntos que necesitamos para escribir o considerar serán los mismos. La mejor manera de escribir la biografía de alguien es que se encuentre una figura interesante para tener acceso a hacerle preguntas. Un buen tema puede ser un pariente, anciano o un vecino. Ok, pues vámonos a otro corte y ahorita regresamos para hablarles los pasos que tenemos que seguir, ¿sí?, al momento de escribir nuestra autobiografía. Vámonos a la siguiente melodía y regresamos a seguir hablando de este tema, de esta diferencia entre biografía, memorias y autobiografía. Adelante, vámonos a corte. Stop and watch me. I love you. Well, I heard it was a secret part that David played and he pleased the Lord, but you don't really care about it, do you? You again. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall in the major list, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Make some noise for Luke Burr, man. Come on. You had to come again. Yeah, you had that. It's my show. They were strong, but you need a proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She told you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, Sing along. Sing along. hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's a God above, and all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you, who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not someone who keeps you tight, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 Thank you, man. Make some noise for Luke Burr. He was not staged at all. Gee, thank you for joining. I know it's raining, but we're gonna sing a few more songs. So if you guys wanna stick around. Muy bien, pues ya estamos en este tercer corte. Habíamos precisado justamente la diferencia entre memorias, biografía y autobiografía. Y pues nos habíamos quedado en este asunto de una historia de vida, que también se le conoce como una autobiografía si se trata de uno mismo, o una biografía si se trata de otra persona. Y pues les decía que ya sea que estemos tratando de crear una historia de vida acerca de nosotros o de otra persona, los puntos que necesitamos para escribir o considerar serán los mismos. La mejor manera de escribir una biografía de alguien es que se encuentre una figura interesante para tener acceso a hacerle preguntas. Y un buen tema
puede ser un pariente anciano, un vecino, en fin, una persona ahí que conozcamos, que consideremos que tiene algo pues importante que decir. Yo aquí en este programa siempre les digo que todos tenemos una vida interesante, importante y por tanto digna de contarse. ¿Por qué les digo esto? Porque yo me he topado a lo largo del camino con personas que me han dicho, ¿yo para qué voy a escribir mi vida, mi autobiografía, si mi vida no ha sido interesante? Déjenme decirles, en palabras, digamos, de Hermann Hesse, que es otro escritor, Hermann Hesse nos dice que todas las vidas son interesantes, todas las vidas son importantes, porque en cada una de las vidas confluyen todas las leyes de la naturaleza. En una vida, todas las leyes están metidas, o sea, no tengo yo que ser un gran escritor, o no tengo yo que ser presidente de un país, o gobernador, o presidente municipal, o X, o ser una gran personalidad, un artista, un cantante, en fin, no tengo que ser ningún personaje de estos que les menciono para poder yo escribir mi vida. Cualquiera de nosotros tenemos una vida importante, interesante y por tanto digna de contarse. Aventémonos a esta aventura de escribir autobiografía, ¿sí? Porque, como les digo, todos tenemos algo interesante, importante que contar. Ya sea, como les decía en el programa pasado, ya sea que quieran dejárselas como legado para sus hijos, para sus nietos, o en general para toda la familia o para toda la población. Miren, les platico. Yo escribí, ya les dije la semana pasada y la antepasada, hablé de este libro que escribí el año pasado, en 2025, que se llama Para que mis padres sepan. Y pues efectivamente en un principio yo pensé que como es algo íntimo, justo alguien me comentaba hace un rato al respecto, que el hablar de nuestra propia vida es algo íntimo. Entonces cuando yo escribí este libro, Para que mis padres sepan, una vez que yo terminé esta obra, sí entré en esa disyuntiva: ¿lo publico o no lo publico? ¿Qué hago? ¿Qué hago ya con todo este escrito que ya tengo hecho? Escribí 330 páginas de mi vida contándosela a mis padres. Entonces, esta disyuntiva pues sí me llevó a pensar si yo iba a compartir con la gente o no mi vida, porque pues obviamente hablo de muchas cosas que quizá mi propio padre o mi propia madre o mis hermanos no quisieran, ¿sí?, que se contaran. Sin embargo, en este asunto de la autobiografía, pues nosotros somos libres como escritores autobiográficos de contar todo aquello que nos plazca. Entonces, bueno, ya estaba ese escrito. Mi disyuntiva era publicarla para el público o no, o era publicarla solo para mi familia. Pues muy bien, yo acudí a una editorial. Esta editorial pues lo toma y pues sí, me sugieren ellos mismos pues que sí sea publicada. Ellos ya me habían publicado varios libros anteriormente y entonces me sugieren que sea publicada. Continuaba yo en mi mente con esta disyuntiva y me encontré a una compañera de trabajo, Claudia Erika, y ella me dijo: Sergio, tú tienes muchas cosas que compartir y tu vida ha sido muy interesante para que nos la compartas. Por favor, haz pública tu autobiografía. Pues esto también me llevó entonces efectivamente a hacer público este texto autobiográfico y entonces pues ya anda por aquí por allá. De hecho, yo me he encontrado a gente pues en la calle que me dice: yo conozco a Sergio Gelista, sin conocerme a mí personalmente de imagen, pero sí me hablan de un tal Sergio Gelista que ya escribió su vida y que ya la tienen ellos en sus manos. Pues sensacional, me ha parecido bastante bueno. Cuando les digo que soy yo, pues inclusive hay compañeros, amigos que me han preguntado: Sergio, ¿cómo pudiste vivir esa infancia? ¿Cómo pudiste vivir esa adolescencia? ¿Cómo saliste de tanto problema, de tanto asunto que tenías en esa etapa de tu vida? Pues muy bien, para eso es la autobiografía, justo para eso es, para decirle a la gente cómo es que llegamos hasta donde llegamos, cómo es que hicimos lo que hicimos. Recuerden, yo siempre aquí les digo en este programa
que no soy fan de esa frase que te dice, olvídate del pasado, solo mantente en el presente, que es lo único que existe. Yo lo que les contesto es no, el pasado soy yo, no me puedo olvidar del pasado, porque yo soy la conclusión de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho, de todo lo que he dicho, de todo lo que he pensado, de todo lo que he visto, de todo lo que he comido. Ese soy yo. Yo soy la conclusión de todo ese pasado. Muy bien, entonces pues yo les decía que hay que seguir algunos pasos, ¿no? Para hacer alguna historia de nuestra vida o de la vida de alguien. Y pues les comentaba que la entrevista a alguien relacionado con ese personaje, ¿sí? Con su historia de vida, pues tendrá que ser necesaria si estamos escribiendo una biografía, o sea, ir con los conocidos de la persona que queremos biografiar. Y pues tenemos que conseguir esa información sobre el nacimiento, la infancia, la educación, el trabajo, pues su vida amorosa, algún evento histórico importante, si vivieron a través de grandes temas o acontecimientos importantes de su vida. Pues es mejor no tener preguntas fijas, no pensar en los temas que deseamos cubrir, sino pues luego ir adaptando, ¿no? Ir improvisando las preguntas de acuerdo a donde se va dirigiendo la entrevista, a lo que el entrevistado nos vaya contestando. Si estamos escribiendo nuestra historia autobiográfica, pues hablar con nuestros padres y familiares para obtener detalles acerca de nuestra infancia y cosas que no recordemos. ¿Ok? Utilicemos las fotos, como ya les dije, objetos personales, diarios, recortes de periódico y otros recuerdos para recordar. Les decía yo en el programa pasado, los olores son muy fuertes para traer recuerdos al presente, y asimismo las canciones, las películas también, películas que veíamos antaño. Yo recuerdo mucho aquella película de Fiebre de Sábado por la Noche, yo la vi como 15 veces, y a qué me lleva este recuerdo de esta película de Fiebre de Sábado por la Noche, a que aquí en Lindavista había un cine, el Cine Futurama, ahora es un centro cultural, y yo en ese cine había un amigo de mi papá, el señor Pablo, no sé si viva todavía o ya no, pero ese señor Pablo nos dejaba entrar gratis al Cine Futurama por ser amigo de mi papá, y por eso les digo, yo vi 15 veces esa película de Fiebre de Sábado por la Noche, y también la de Vaselina la vi otras tantas veces, y las veía con mis amigos de la secundaria. Entonces miren, una película ya me llevó a recuerdos. Entonces pues pueden hacer esto de buscar en objetos, en lo que les he dicho, para recordar y hacer nuestra propia historia de vida. O también podemos pues pedirle a otra persona que escriba nuestra vida. Eso también es válido. Ahí va a ser la biografía de mi vida contado por mí mismo. Se le llama biografía expósita. Ok. Y pues organizar la información reunida en orden cronológico, como les decía yo, puede ser iniciando desde el nacimiento y continuando hasta el día de hoy. Hasta ahí terminaríamos nuestra autobiografía. Pues muy bien, espero que este programa les sea de utilidad. Ya en el último bloque voy a hacer un resumen pues de todos estos géneros que tenemos, y ya con ello terminamos el programa del día de hoy. Por lo pronto pues vámonos a otra melodía que pues nos gustan tanto, y yo traigo melodías, como lo han visto ustedes, traigo melodías que nos traen recuerdos, ¿sí? Adelante con la siguiente melodía y regresamos en el siguiente corte para terminar haciendo un resumen de todo este programa. Adelante. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I'll say yes,
You look wonderful tonight. Go to a party and everyone turns to see this beautiful lady just walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Whoa, whoa, whoa. It's time to go home now, 'cause I've got an aching head. So I give her the car keys and she helps me into bed. And then I tell her, whoa, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Muy bien, pues ya estamos en nuestro último corte y como les dije, pues ya nada más vamos a hacer un resumen. Ya estamos por terminar nuestro programa del día de hoy. Y pues bueno, como les dije, aquí les voy a dar un resumen de las diferencias entre biografía, autobiografía y memorias. Voy a comenzar con lo que es la biografía. Y pues es el relato de la vida de una persona que no es escrita por ella misma. Está escrito en tercera persona. El relato es objetivo, tal cual como se los dije, ¿sí? Presenta la información recogida tanto del sujeto, de sus conocidos y de otras fuentes de información, y es un escrito para informar y establecer un contexto, ¿sí? Tiene acceso restringido a los pensamientos y sentimientos del sujeto que estamos biografiando y se puede escribir pues en cualquier momento. Como yo les decía, puede ya estar inclusive muerta esta persona y aún así nosotros podemos recabar información para hacer la biografía de tal o cual personaje. Autobiografía, el relato de la vida propia, escrito en primera persona y por la misma persona que nos va a contar su historia. Es subjetivo, porque les decía que es subjetivo, ya hace rato se los explicaba, ¿ok? Presenta los hechos tal y como los vivió la persona y es un escrito para informar y explicar la motivación y los pensamientos detrás de las acciones y las decisiones, que es lo que nos llevó, les decía yo hace un rato, a llegar a donde hemos llegado. Pues justamente estos son los temas importantes de nuestra vida que nosotros mismos vamos a destacar en nuestra autobiografía, la misma que ofrece acceso a los pensamientos y sentimientos personales. ¿Por qué? Porque justamente yo les he explicado aquí en este programa, La aventura de escribir autobiografía, no se trata solo de escribir los hechos, sino también se trata de escribir los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Eso es una autobiografía. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos también acceso a estos pensamientos, a estos sentimientos y a estas emociones que los sentimos en el momento en el que sucedieron los hechos, ¿ok? Y normalmente
se escribe pues en una época tarde en nuestra vida. Por ahí hay un libro, ya les he mencionado el libro de Demetrio Ducio, que nos dice que ya en la edad madura es cuando a mucha gente le entran estas ganas de escribir sobre su vida. Ok, las memorias. Es el relato personal de un momento o una experiencia concreta, como lo que les decía yo de Enrique Peña Nieto, puede ser nada más su periodo presidencial y no narrarnos toda su vida. Es también escrito en primera persona, porque también el escritor de las memorias es el mismo, ¿sí? Del cual va a narrarlas. Es subjetivo, pues por este hecho. También presenta los hechos tal y como los vivió y como los, sí, tal y como los vivió la persona. Y son escritos para reflexionar y explorar la emoción de una experiencia, en este caso pues el periodo presidencial, qué es lo que sintió, cuáles fueron sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias en este periodo presidencial. Y ofrece acceso a los pensamientos y sentimientos, reacciones y reflexiones personales. Y se puede escribir en cualquier momento, es decir, yo como les decía, a lo mejor yo terminé un periodo laboral y ahora quiero hablar de este último periodo laboral que tuve, pues puedo sentarme ahora y decir, entré a trabajar a la Secretaría de Bienestar en el 2010 y salí en el 2025. Voy a hablar de este periodo y estas van a ser mis memorias, ¿ok? Entonces, como les decía, tiene mucha similitud con la autobiografía, ¿sí? En ambos casos. Sin embargo, la autobiografía, como ya lo vieron, pues es más extenso y habla más de nuestra vida, de nuestras propias decisiones, sentimientos, pensamientos, en fin. Ok. Miren, ya nada más para cerrar, les voy a hablar de algo muy en particular. Asombrando a propios y extraños, Keith Richards, que es el guitarrista de los Rolling Stones, escribió sus memorias, ¿sí? Aquí podríamos decir memorias o autobiografía. Y pues asombró porque ha podido y ha querido escribirlas, ¿no? Ya que pues los dicen por ahí que los entes satánicos pues no suelen acudir al confesionario, ¿no? Como son ellos, ¿no? Acuérdense que a los Rolling Stones les llamábamos pues esa banda satánica, ¿no? Entonces por ahí hay un crítico, Nick Kane, que comprendía así su imagen en los años 70. Él, el gran Lord Byron, era un demente, era un depravado y era peligroso conocerlo. Entonces, pues el aludido disiente con irónica sonrisa, otros insisten, y este libro viene a aclarar posibles malentendidos, porque aquí se disipan varias nieblas, transfusiones, efusiones, agresiones, etc., y se presentan finalmente los hechos que el foco de la leyenda había nublado: el uso y abuso de sustancias tonificantes o estupefacientes no adquiridas en farmacias, las variadas discrepancias con autoridades más o menos sanitarias, los encuentros y desencuentros y encontronazos con gendarmes de diferentes países, la empedernida coalición con Mick Jagger, los intermitentes y a menudo explosivos contubernios con personajes como Bob Dylan, como John Lennon, como Eric Clapton, como Paul McCartney, como Bob Marley, en fin, como David Bowie, por citar algunos de los más ruidosos, las afinidades electivas con sujetos de mucha cara o siniestra catadura, los amoríos pasajeros, las semanas de pasión y los dos amores contumaces con Anita Pallenberg y Patty Hansen, ¿sí? Las extenuantes sesiones de grabación, la apacible vida rural en una mansión de Connecticut, ¿sí? Franqueando los umbrales de la senectud, aunque no de la madurez, si consideramos las penúltimas inhalaciones. Los cuentos contados por idiotas, pero al final, más allá del ruido y la furia, que como es de rigor nada significan, emerge la música de los Rolling Stones, esa interesante banda sonora que acompaña nuestras convulsiones desde hace casi medio siglo. Entonces la autobiografía, ahora sí, la autobiografía de Keith Richards, titulada Live, es un viaje fascinante a través de la vida turbulenta y emblemática de este legendario guitarrista de los Rolling Stones. La publica en 2010 y este libro ofrece una mirada sin filtros a los altibajos de una de las figuras más reconocidas del rock and roll. Con una honestidad brutal, Richard detalla su infancia desde Dartford
Inglaterra, su ascenso a la fama mundial y su complicada relación con Mick Jagger. Desde las primeras páginas, Richard cautiva con relatos de su temprana fascinación por la guitarra y cómo la música de Chuck Berry o Muddy Waters moldeó su estilo único. No esquiva los temas espinosos, su adicción a las drogas y los escándalos que casi terminan su carrera son expuestos con un detalle crudo pero reflexivo, y a través de sus palabras se vislumbra la intensidad de su pasión por la música, que a menudo se ve ensombrecida por la imagen de chico malo del rock. Ok, lo que distingue a Live de otras autobiografías de músicos es la profundidad con la que Richard explora sus relaciones personales, especialmente con los miembros de los Stones. Las complejidades de su amistad y rivalidad con Mick Jagger se describen de manera que el lector puede sentir la tensión y el cariño, ¿sí?, entre ellos, ofreciendo una perspectiva íntima sobre la dinámica que ha ayudado y a veces ha obstaculizado a la banda. Pues además el libro está salpicado de anécdotas sobre otros gigantes de la música como John Lennon y Bob Dylan, lo que proporciona pues una visión del tejido de la escena musical de los años 60 y 70. Keith Richards pues también ofrece sabiduría sobre el arte de la música, detallando su enfoque para la composición de canciones y la creación de pues algunas melodías sonadas más icónicas del rock and roll. En resumen, ya para acabar con este programa, Live es más que una simple memoria de los excesos y los éxitos de Keith Richards. Es un testimonio de la resiliencia y la dedicación inquebrantable a la música. Keith Richards, con su estilo inconfundible y desenfadado, comparte no solo los momentos que definieron su carrera, sino también su visión personal sobre la vida y el arte, haciendo de este libro una lectura obligatoria para los aficionados al rock y a las autobiografías, para aquellos interesados en las verdades detrás de la fama y la fortuna en el mundo de la música. Pues muy bien, larga vida a Keith Richards y larga vida a los Rolling Stones, nuestras satánicas majestades. Por hoy pues damos por terminado este programa, la aventura de escribir autobiografía. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que ahora sí entendamos bien esta diferencia entre memorias, biografía y autobiografía, pues para que cada uno de nosotros acudamos a ese género en el momento en que así lo deseamos. Que lo que este programa tiene por objetivo es que se dediquen a escribir su vida, su autobiografía. Adelante, pues nos vemos la próxima semana y nos despedimos para el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Tengan todos. Adiós. Times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine unto tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Esto fue La aventura de escribir autobiografía con Sergio Feliz.